¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Esto era como un campo de guerra, era como igual. Les ayudamos intentando romper con nuestras manos la alambrada para que pudieran salir. Se lanzaban, pero por las vías, para ayudarnos a salir, bueno, trayéndonos toallas, algo verdaderamente extraordinario, o sea, de personas extraordinarias. Saludos a todos. En la curva de Agrandeira, a 4 kilómetros de Santiago, bastaron solo unos segundos para la tragedia. Informe Semanal se adentra hoy en la historia trágica del accidente de tren más grave de las últimas décadas en España. El 24 de julio, víspera del Día de la Patria Galega, será, a partir de este año, una fecha de luto y duelo para Galicia y para España. Enseguida nos ocupamos de este terrible accidente. Antes, el sumario de la tragedia de Santiago. La solidaridad nacional e internacional se vuelca con las víctimas y sus familias y con el pueblo español. 3 días de luto oficial en España y 7 en Galicia. Todos los actos festivos del Día de Santiago Apóstol fueron suspendidos en señal de duelo. Los reyes y los príncipes destacan en Santiago la unidad de los españoles y la ayuda de la ciudadanía. Rajoy visitó a los heridos en el día más triste del Apóstol, al igual que Rubalcaba. Minutos de silencio en toda España, desde el Congreso a la Xunta de Galicia. La Justicia y Fomento investigan las causas del accidente. La caja negra está a disposición del juez. El maquinista, de 52 años, detenido por imprudencia. Según la grabación, reconoció que el tren iba a 190 kilómetros en un tramo de 80. En Informe Semanal vamos primero con los hechos y la enorme respuesta social e institucional ante el accidente de Santiago. En apenas 10 segundos, la curva de Agrandeira se convirtió en la curva de la muerte. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Pero qué ha hecho este hombre? Por favor. Dios mío. Dios mío. ¡Qué locura! No saques esa foto de ahí, hombre. ¡Qué horror! No saques esa foto de ahí, hombre. Desde mi ventana veo perfectamente la vía, tengo vista desde el túnel directo todo el tramo hasta aquí y estaba mirando en ese momento. Antes de que apareciera el tren me asomé porque ya oía un chirrido. Ese chirrido no era normal y me asomé, solamente era levantar la vista, no tenía que desplazarme ni a la ventana, estaba ante ella. Y ya fue lo que vi, el tren salía demasiado rápido, no era la velocidad que llevan los trenes cuando pasan por ahí y ya empezaba a tumbar de lado y ya empezó a zarandearse, ya sabes que está a punto de descarrilar antes de que pase, ya lo ves venir y fue inevitable, fue tremendo, horrible. Eran las 20 horas y 41 minutos del miércoles, con la ciudad de Santiago viviendo la víspera del 25 de julio, Día del Apóstol, cuando una máquina desbocada del tren Albia, Madrid-Ferrol, descarrilaba a la altura de la aldea de Angrois, apenas a 4 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, en una curva peligrosa que exige moderar la velocidad, sobre todo teniendo en cuenta que el convoy está llegando a Santiago y muchos viajeros se empiezan a levantar de los asientos para recoger sus equipajes.
Estábamos 3 amigos hablando en su finca, estábamos hablando de varios temas y de repente sentimos un trueno y un retemblor como si fuera un terremoto y como si fuera una pisonadora rompiendo todo. Llamamos al 112, 061 y ambulancias y empezamos a ir hacia el punto cero. A los 30 segundos de llegar ya había vecinos y nos encontramos que el eje del vagón había destrozado el palco de la música, había un motor de 2 metros de ancho por 2 de largo más o menos de lado del motor del vagón y nos dirigimos a abrir la puerta del vagón y a rescatar a las víctimas, pero teniendo cuidado de no dañarlas porque no sabíamos muy bien por dónde coger. Terribles 9 menos 19 de la tarde, cuando el tren en que viajaban 218 pasajeros se convirtió en un instante en un amasijo de hierros. Con el interior de los 8 vagones, uno voló 15 metros, convertido en una ratonera donde decenas de muertos y heridos se amontonaban en el mismo espacio infernal. Los cadáveres había bastantes y había que moverlos los cadáveres para poder sacar a los supervivientes y todo eso. Y bueno, me sacaron incluso hierros y la madera que había molestando para sacar a los supervivientes y nada más. Santiago empezaba a ser a esa hora, sin saberlo todavía, la capital de la conmoción y el dolor. Pero a 4 kilómetros de la ciudad del Apóstol, los menos de 150 habitantes de la aldea de Angrois vivían el adelanto de la tragedia y en una reacción unánime se lanzaron a las vías y comenzaron a rescatar del vendaval de muerte y lamentos que era el tren a los heridos, saltando sobre los muertos o empujándolos. A poco que dejemos la superficie, la actitud superficial en la que a veces vivimos, pues surge esa bondad, esa generosidad que realmente llevamos cada uno de nosotros y que se ha manifestado de manera especial pues, en estos días. Yo ayer en la homilía realmente agradecía profundamente pues, esa cercanía, esa disponibilidad y esa generosidad que tantas personas de todos los ámbitos, pues han tenido en estos momentos. Esa reacción generosa y espontánea contribuyó a salvar la vida de viajeros en estado gravísimo. Tras la reacción espontánea de los vecinos de Angrois llegaba la respuesta sanitaria. A través del 061 se coordinaron las tareas de evacuación de los heridos, que en su mayoría fueron llevados al hospital clínico, entre ellos el maquinista. Ante la petición de sangre, los vecinos de Santiago se congregaron en las afueras de los centros sanitarios. Los donantes llegaron a formar colas de 500 personas. Uno no se da cuenta hasta cuando el tren empezó a virarse de la velocidad que iba y por eso es que se viró el tren. Pasó tan ligero, eso fue algo de unos segundos porque de verdad todo oscuro, la gente gritando y yo, pues en mi caso, yo volé sobre las paredes del tren y caí como una pelota de goma y entonces mi esposa era la que, y está bien grave ahora mismo, era la que se quedó debajo de sillas, 3 personas, sillas y maletas. Tras las primeras y decisivas horas en la búsqueda de los heridos y los fallecidos, ya en la madrugada, el trabajo de los bomberos seguía siendo incesante, una desesperada lucha contra el tiempo para evitar que en los vagones, bajo las ruedas o en algún escondrijo remoto pudieran encontrarse todavía personas con vida. Una imagen dramática e inédita en lo que hasta hace unas horas había sido un paisaje tranquilo. El edificio multiusos Fontes do Sar de Compostela se transformó enseguida en tanatorio, un lúgubre espacio más negro que la propia oscuridad de la noche, eco del dolor sin esperanza. No tengo información muy clara y estamos esperando a que llamen, para por lo menos, aunque sea la mala noticia, por lo menos que nos den. Frente a la certeza trágica del tanatorio, la angustia con esperanza de varios hospitales, sobre todo el clínico universitario, donde los familiares deambularon el jueves, el viernes y todavía hoy con el sueño de salvar para la vida a sus seres queridos. Nos ha contado que iba jugando con un niñito de 2 años que estaba enfrente de ella y de repente vio como el niño salía como volando, no entendía qué pasaba, empezó a dar golpes, boom, boom,
y vio a 2 hombres volando por encima de ella y de repente se ve atrapada por un montón de gente, las maletas encima, todo gritos, y la pisaban, la aplastaban y luego silencio. El edificio Cersia, convertido en centro de información y coordinación para los familiares de los viajeros, es en realidad el epicentro de la incertidumbre, porque aquí se reparten noticias que son como credenciales de la vida o la muerte. Aquí buscan agarrarse a un penúltimo resquicio de esperanza quienes se niegan a aceptar la posibilidad más verosímil. El llanto y los lamentos son la señal de que se han cumplido los malos augurios. Los voluntarios de Protección Civil ponen velos de pudor y respeto a unas imágenes conmovedoras. Verle la cara a un padre que ha perdido a su mujer o a su hijo. Verle la cara a un marido que ha perdido a su mujer, a su hijo y que ha recuperado a su hija. Ver la cara de tanta gente que te miraba esperando a que le dijese no se preocupe usted que está en una lista, eso es muy complicado. La noticia se había extendido en unos minutos por toda España y empezaba a ocupar la atención informativa internacional. Entre la confusión y el desconcierto propio de los primeros momentos, iba quedando claro que el accidente era extraordinariamente grave. Las cifras de fallecidos empezaron a moverse siempre para arriba, 28, 35, 50, 65, 73, hasta llegar a los 78, que todavía no pueden considerarse definitivos, dado el estado crítico de algunos heridos. Mi madre no la encontraron no dimos con ella hasta las 5:30 de la mañana. De hecho, fue la última en identificar, porque había 5 personas que estaban operando sin identificar. Y con los datos físicos, claro, con una foto decían que no valía, porque la gente llegó con muchísima sangre, algunos quemados. Y entonces, pues mi madre tiene un lunar, igual que el mío, en el lado contrario, la cicatriz de la cesárea y la cicatriz de haberse operado de la apendicitis. Y con esos rasgos le dijeron, pues tenemos una mujer con esas características. Y bajó mi padre y era mi madre, afortunadamente. Pero te escucho. A mediodía del jueves, 15 horas después del descarrilamiento, la curva de Angrois tiene aún muchas huellas del desastre, aunque los trabajos han avanzado significativamente. En estas horas los bomberos se dedican ya a la retirada de los últimos vagones. Entre la curiosidad de los vecinos y una presencia destacada de periodistas, no solo españoles, sino también corresponsales y televisiones extranjeras, como signo del impacto que ha tenido el accidente en el mundo. Las primeras declaraciones institucionales llegaron enseguida y no dejaron de sucederse. La Casa Real, el Gobierno, líderes políticos y los ciudadanos a través de las redes sociales mostraron su condolencia. Los reyes se desplazaron a Santiago para acompañar a los heridos ingresados en el clínico. A Santiago acudieron también el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Todos los españoles se unen al dolor de las familias de los muertos. Esperamos que los heridos se recuperen poco a poco, que vayan recuperándose. Felicitar, por supuesto, tanto al voluntariado, a los profesionales, a los donantes de sangre, por cómo se han portado y por el espíritu de ciudadanía que han demostrado haciendo lo que han hecho. A todos ellos queremos darle las gracias. Hoy hemos vivido un accidente terrible, dramático y que me temo va a permanecer durante mucho tiempo en nuestras memorias. Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida. Nuestra condolencia, nuestra tristeza, también el ánimo a las familias, la condolencia con quienes han perdido a sus seres queridos y nuestros mejores deseos para quienes están luchando por su vida en los hospitales. Un gesto de manifestar en el conjunto del Estado, de todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado español, manifestar la plena solidaridad con los accidentados, con las víctimas
de este desastre, de esta tragedia humana que se ha producido. E porem una oración importante. El mundo quedó impactado por la tragedia. El Papa Francisco, Obama, Putin, Hollande, Merkel o Durão Barroso transmitieron sus condolencias al gobierno y al pueblo gallego. Ayer visitaron Santiago los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia. Todos sois un ejemplo de ciudadanos, tanto los profesionales como los vecinos y voluntarios. Hemos hablado y vamos a hablar con muchos de vosotros, pero os queremos decir que nos sentimos orgullosos. Y creo que es importante decirlo, esto también hace país. Alimenta la fibra moral de la sociedad y la fortalece. España puede estar orgullosa de Galicia y los gallegos podéis sentiros muy orgullosos por todo esto y os debe ayudar a sobrellevar este dolor y esta tristeza tan inmensa por todo lo ocurrido. Cualquier palabra es insuficiente para un sentimento que só se pode describir con vaguas. Hoxe, no Día de Galicia, todo o pobo choramos a traxedia que estamos a vivir, choramos as víctimas e choramos o desasosego das familias. El Día del Apóstol aquí en Santiago pues es no solo la fiesta mayor, sino es un símbolo del camino, es un lugar de referencia para toda Europa y ha sido pues un día pues trágico y por eso el Gobierno, como sabe, en lo que estamos trabajando en estas primeras horas, desde el primer momento y de forma coordinada, es para hacer posible que las víctimas y sus familiares estén perfectamente atendidos. Tras las primeras horas de estupor empezaron a buscarse responsabilidades para constatar si el siniestro se había debido a un fallo humano, a un problema derivado de la infraestructura ferroviaria o bien a una combinación de ambos factores. La incógnita sigue en el aire, aunque las especulaciones son diversas. En este momento lo que están abiertas son dos investigaciones, la investigación judicial y la investigación que está llevando a cabo la Comisión de Accidentes Ferroviarios y por lo tanto nosotros lo que estamos es aportándole todos los recursos, todos los medios materiales y humanos para que puedan estar haciendo su labor, la labor que tienen que hacer para esclarecer qué es lo que ocurrió. El maquinista Francisco José Garzón, de 52 años, natural de Monforte de Lemos, se encuentra imputado bajo la acusación de imprudencia y podría ser considerado responsable involuntario de 78 homicidios. Ayer la Policía Judicial acudió a interrogarle al Hospital Clínico de Santiago. El maquinista se negó a responder las preguntas de los agentes. Con independencia de cómo evolucionen los trámites judiciales, lo cierto es que el tren iba a 190 km por hora en un tramo en que debía ir a 80. Comentó unos momentos después de haber sido rescatado: somos humanos. Espero que no haya muertos porque esto caería sobre mi conciencia. Estamos aquí en la comisaría local de Santiago, ¿verdad? Y puedo decir que hace unos momentos está aquí ya el maquinista, en las dependencias de esta comisaría, el maquinista del tren está aquí, puesto que ha sido dado de alta del centro sanitario. Tengo que decir que está en situación jurídica de detenido por la policía con la imputación del presunto delito de homicidio por imprudencia. Tenemos un registro que va en el tren que está a disposición judicial y además tenemos una grabación del maquinista posteriormente a producirse el siniestro que está en el centro de seguridad de Renfe en Madrid y tenemos pues una valoración que hace el maquinista inmediatamente al salir del tren. Bueno, todo esto unido junto con el trabajo de campo que se esté produciendo en las vías y con todo se constituirá pues un relato que nos dirá exactamente causa o causas que han concurrido en este accidente. Y yo creo que además es el último servicio que le podemos rendir a las víctimas. Es nuestra obligación, es contar exactamente qué pasó.
El azar ha querido que Santiago haya sufrido una calamidad de dimensión histórica justo unas horas antes de que empezaran las fiestas del Apóstol. Esta ciudad, de menos de 100.000 habitantes, recibió un impacto terrible, un golpe fatal, difícil de asumir por un cuerpo social en el fondo pequeño. El mazazo de la noche anterior llevó a la suspensión oficial de las fiestas, pero más allá de eso, el espejo cotidiano devolvía este 25 de julio la imagen de unos ciudadanos tristes, con la desgana pintada en el rostro, con el alma en estado de melancolía. La vida seguía, claro, siempre sigue, pero llevaba otro ritmo, más desganado, otra pausa. Y la fiesta no era sino el fantasma de lo que otros años había sido la fiesta. La fiesta era la no fiesta, una manera distraída de pasar o matar el tiempo. Esa tristeza se percibe en la ciudad, se percibe hoy perfectamente en esa plaza que es la plaza más universal de Europa, la plaza del Obradoiro. Compostela no está acostumbrado a noticias de esta gravedad, a estas tragedias, ¿no? Compostela es meta de un camino que es indudablemente solidaridad, que es esfuerzo y que es esperanza, ¿no? Y Compostela ayer recibió un latigazo terrible. Y lo recibió, y no solamente porque eso haya ocurrido en el día de ayer, es que ese latigazo va a quedar indudablemente vinculado, imbricado, sin duda, con su fiesta, con la fiesta del Apóstol. La Plaza del Obradoiro, uno de los espacios urbanos más transitados del mundo, lugar de peregrinación para los católicos y punto de fascinación universal para gente de todos los credos, guardó 5 minutos de silencio a las 8 de la tarde del día de Santiago, a punto de cumplirse 24 horas del siniestro. Es un día muy triste, se ve que la gente, el semblante de la gente es triste, sin ganas de hablar, sin ganas de hacer nada, ¿entiendes? Amargada. Bueno, con shock. Hay como un luto enorme de toda Europa, ¿no? Gales, Inglaterra, Reino Unido, y todos los países estamos con vosotros en este momento que es terrible. El palo este del accidente ferroviario, pues la verdad es que nos puso a todos pues la moral y las ganas por los suelos. Toda la gente está convencionada que esto fue una desgracia muy grande. 80 personas que han muerto, ¿no? Es verdad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Fue una cosa mandada por Dios o por qué fue? La fiesta del patrón de España y Día de la Patria Gallega contó con la tradicional misa en la catedral, esta vez con un desarrollo menos espectacular, prescindiendo, por ejemplo, del barroquismo del Botafumeiro. La catedral estaba llena, como pudieron comprobar. El silencio religioso, un silencio religioso fue como la tónica general a través de toda la celebración, y yo pude percibir desde donde yo estaba que evidentemente la sintonía con lo que estábamos celebrando era una sintonía realmente plena. No habrá olvido para la desgracia del pasado miércoles, pero el tiempo irá suavizándolo todo, dejando una pátina triste, como una mancha sobre el 25 de julio, marcado en Galicia en rojo. La vida volverá por donde solía, aunque quedará la pena honda para las personas que han perdido a sus seres queridos. El funeral será el lunes en la Catedral Compostelana. Nos ocupamos ahora del aspecto técnico y del factor humano del accidente. Un equipo de informe semanal ha hecho parte del trayecto Madrid-Ferrol en un tren Alvia. Estación de Chamartín. El trasiego continuo de viajeros en pasillos, andenes o salas de espera es la estampa habitual, y más en vacaciones, de una terminal de trenes.
cruce de caminos de encuentro para muchas personas. Las pantallas se ofrecen, como siempre, repletas de horarios, de destinos. El nuestro, Ferrol. Dos días después del accidente, este Alvia de la serie 730 espera en la vía 16. El ambiente es distinto al de otros días. Unos tienen prisa por embarcar, otros parecen pensárselo. Cuando he subido, lo primero que he pensado es en toda la gente que venía aquí, que te podía pasar a ti en cualquier momento. La cámara de informe semanal en esta ocasión no sorprende a los viajeros. La tragedia está muy reciente. Sí, yo voy a Ferrol y es inevitable recordar lo que ha pasado hace 2 días y en alguna ocasión he cogido ese tren también. Hay más de un testimonio gráfico que recuerda lo sucedido. Muchos pasajeros lo hablan entre ellos, otros prefieren obviarlo. El tren va camino de Ferrol. Desde este mediodía, la línea está completamente restablecida. Yo sigo cogiendo el tren porque la vida sigue. No nos podemos quedar paralizados por el miedo. Para mí el tren es muy práctico, lo cogemos para ir a Segovia, hacer un poco de ocio, entonces hay que cogerlo aunque haya pasado eso. La ruta del siniestro, la misma que nosotros hacemos, se divide en 3 tramos: Madrid-Olmedo, Olmedo-Orense y Orense-Ferrol. Según Renfe, no es una línea pura de alta velocidad, sino mixta y en transición. Nunca me suelo fijar en el indicador de la velocidad. Yo voy aquí tranquilamente, relajado, escuchando música. A veces se nota un poquito más la velocidad según el tramo en el que estés, pero bueno, no es algo que a mí personalmente me dé miedo. En los 2 años de funcionamiento, el trazado no había sido un problema, ni siquiera desde el punto de vista de la seguridad. En los tramos de la línea en los que el tren puede circular a más de 200 km por hora, lo que se conoce como línea de alta velocidad, existe un sistema informático continuo que impide que el tren supere la velocidad prefijada para cada tramo. Es el Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo, el ERTMS. Cuando hay una curva, por fuerza centrífuga, el tren tiende a ir hacia alejarse del centro de la curvatura, con lo cual, suponiendo que la velocidad sea lo suficientemente alta como para volcar el tren, siempre vuelca hacia afuera de la curvatura. En los tramos convencionales con el tren a menos de 200 km por hora, el control de la velocidad se hace manual. Cuenta con un sistema que impide rebasar señales en rojo. Es el ASFA, Anuncio de Señales y Frenado Automático. Es un sistema de una extrema seguridad que va ofreciéndole al maquinista del tren la información a la que él no tiene acceso, que es qué es lo que está sucediendo en las vías del tren por delante. 4 kilómetros antes del lugar donde se produce el accidente ya tiene la notificación de que tiene que empezar a reducir la velocidad porque a la salida del túnel tiene que ir a 80 por hora. En la curva de Agrandeira, el tramo convencional de vía donde tuvo lugar el accidente, funciona el sistema ASFA. Para que se active es necesario que haya una baliza que emita las indicaciones al tren. Activa la frenada si el conductor no respeta las señales. La vía entre Madrid y Ferrol tiene instalados los 2 sistemas, ASFA y ERTMS. Estos son los sistemas de seguridad que son los perfectamente adecuados según el tipo de tren, el tipo de vía y la velocidad a la que se debe circular. Ajenos a cómo funcionan este tipo de locomotoras, algunos pasajeros de este Alvia, un tren igual al accidentado, tratan de relajarse. Estoy aprovechando el tiempo para relajar un poquito y no pienso mucho en lo que ha pasado. Los sistemas de seguridad en vías de alta velocidad exigen un mantenimiento intensivo y frecuente, teniendo en cuenta el tipo de terreno blando o más consistente en el que se asienta la vía.
existe una serie de medios técnicos que facilitan esta labor, como son trenes laboratorio que van circulando por las líneas y miden todos los parámetros y se detecta pues cuando hay algún problema en la vía, en la alimentación eléctrica, en la señalización. También en los trenes existen unas inspecciones que permiten determinar si algún elemento se ha desgastado o existe algún problema de vibraciones. Por lo tanto, estos sistemas que tenemos son muy exigentes. Para completar una línea de alta velocidad como esta que cubría el trazado Madrid-Ferrol, se proyecta y construye en varias fases. Primero se hace la plataforma ferroviaria, que consiste en el movimiento de tierras y la construcción de las estructuras y los túneles, y en una segunda fase se hace el montaje de la vía y todo el sistema de instalaciones, catenaria, seguridad, señalización y energía eléctrica. El tramo del accidente no puede considerarse como un tramo de alta velocidad como tal, mientras no se termine todo el eje Madrid-Galicia, en el que empezarán ya a circular trenes de alta velocidad y por lo tanto ya se implantará de forma completa en la línea pues todo el sistema de señalización y seguridad y demás dispositivos que estamos hablando. El descarrilamiento ocurrió apenas a 4 kilómetros de Santiago cuando el tren circulaba, según algunas versiones publicadas, como dijo el propio maquinista, a 190 kilómetros por hora. Se está manejando el dato de la velocidad, en algunos casos se está argumentando que el maquinista dijo un dato de velocidad que no sabemos, realmente nosotros no tenemos conocimiento de si ese dato existe, pero bueno, cualquier persona que se ponga en situación de que le haya ocurrido un accidente de ese tipo, si realmente lo que dice 15 segundos después de ocurrir un accidente, si se acordaría media hora después de lo que ha dicho, si realmente sabe lo que ha ocurrido. Tenemos dudas de que a los 15 segundos o al minuto de ocurrir algo seas consciente de lo que ha ocurrido o de lo que has hecho 2 minutos antes. Las primeras imágenes del maquinista tras la tragedia mostraban a un hombre abatido. El factor humano en la mayoría de los transportes explica entre el 70 y el 90% del accidente. Esto sí que hay que tenerlo muy claro, que hay que destacar que el accidente no es unifactorial, es decir, no existe un solo factor que explique el accidente. Sí que es cierto que al final acabamos teniendo titulares en los medios de comunicación de que la velocidad fue el factor, o el alcohol, o las drogas, o la climatología. Pero realmente hay un conjunto de factores, una serie de sinergias que se juntan en momentos determinados que hacen que se produzca el accidente. La mayor dificultad para los técnicos que diseñan las vías de alta velocidad se produce en las entradas y salidas de las ciudades. La llegada a un casco urbano implica el sorteo de edificaciones, carreteras, zonas verdes protegidas medioambientalmente y otros obstáculos como canalizaciones de electricidad y agua. En tal caso, la velocidad de circulación queda reducida. Se está analizando lo que llaman la caja negra, que es para saber la velocidad que llevaba en ese momento el tren, pero hay que ver más cosas porque puede ser más circunstancias. Para que un accidente se ocurra, no solamente tiene que haber una circunstancia, tiene que haber varias, o 2 o 3 o 4. Despistes humanos, errores o desgracias van unidas a la historia ferroviaria de este país. La mayor tragedia se produjo en 1944. Un tren que hacía la ruta Madrid-Galicia descarrilaba en León chocando contra una locomotora que viajaba en dirección contraria. Los vagones de madera se incendiaron. Nunca sabremos cuánta gente murió en aquel accidente, porque la censura franquista lo ocultó. Algunas fuentes hablan de entre 500 y 600 muertos. Estas 2 hermanas conseguían escapar al fuego. Me despidió el tren. Yo sé que fui muy alta y cuando bajé al suelo ya la pierna tenía rota y estillada, no me di cuenta ni de romperla. Bueno. Quedamos buenos, ahí entre los hierros y las maderas, madre mía. 3 años después, un tren correo descarrilaba en un puente cercano a Calatayud. La tragedia ferroviaria volvía a golpear España. 77 personas morían al descarrilar el ferrobús que hacía la línea Cádiz-Sevilla.
Entre los dos transportaban 700 pasajeros. Hasta ahora, este había sido considerado el segundo accidente más importante en la historia de España. A punto de acabar los años 70, 18 personas fallecían al colisionar frontalmente dos trenes de viajeros de la línea Barcelona-Puigcerdá. Uno de los coches circulaba descontrolado, sin maquinista. Un fallo en las señales luminosas ocasionaba a comienzos de los 80 un accidente en Torralba del Moral, Soria. Perdían la vida 11 personas. En ese momento, Renfe se comprometía a mejorar la seguridad. La mejora de estos niveles de seguridad constituye un objetivo prioritario y permanente para cuantos trabajamos en Renfe. Que a la consecución de este objetivo dedicamos muchos de nuestros esfuerzos y una buena parte de nuestras inversiones. Una confusión de vía provocaba el accidente de un Talgo y un Cercanías que hacía la ruta Madrid-Gijón en la estación de Arévalo, en Ávila. Morían 5 personas. El tren transportaba a 118 viajeros. Horroroso, no era de contar eso. Se vino todo el aire, todas lámparas y todo moviéndose. Entonces salimos todo lleno de humo, como humo, polvo, y salimos los niños y yo por una ventana afuera a la calle por el patio. En Chinchilla, Castilla-La Mancha, una colisión de trenes acababa con la vida de 19 personas. El último descarrilamiento con víctimas en España se remonta hace 7 años. Un tren Intercity que cubría la línea Vigo-Hendaya descarrilaba a la altura de la localidad palentina de Villada. 6 vagones y la máquina volcaban sobre el pavimento. El tren tenía que realizar un cambio de vía a 30 km por hora. Al parecer iba a más de 100. Hoy las tecnologías hacen cada vez más seguro el transporte del ferrocarril. El diseño de una vía de alta velocidad se realiza según los técnicos bajo 2 parámetros. El del trazado, que tiene que ser suave, con curvas amplias de radios de entre 3.000 y 3.500 metros y una inclinación limitada al 2,5%, y el del sistema de señalización y seguridad automática. Las normativas internacionales de igual manera son más exigentes con el diseño de la vía, las instalaciones e incluso el propio tren. Los sistemas de seguridad implantados en las líneas ferroviarias españolas, tanto de alta velocidad como convencionales, como de cercanías, están de acuerdo con las directrices internacionales. Cuando se produce una desgracia de la magnitud que la que se ha producido en este accidente, evidentemente se tiene que producir un punto de inflexión que, fruto de todas las investigaciones que se hagan tanto en el procedimiento judicial como el procedimiento que haga el propio Ministerio de Fomento, que probablemente pues harán que las prescripciones y los sistemas implantados a nivel mundial tengan alguna variación para evitar que una situación como la que se ha producido en un sistema muy seguro como es el tren pues se pueda producir. El Alvia Madrid-Ferrol va según la hora prevista. En Medina del Campo se detiene unos instantes. Cada parada con el trasiego de subidas y bajadas es un momento para el recuerdo. Minutos después reanuda su marcha con los vagones llenos de vida y emociones. Y finalmente vamos a dedicar nuestro cierre a la tragedia de Santiago, un cierre que han preparado Ángel Navarro y Genaro Castro. Muchas gracias, Olga. Si hay algo que simboliza, señoras y señores, el sentimiento gallego, el grado de resignación y sacrificio ante los virajes del destino, son sin duda los versos de Rosalía de Castro. En Informe Semanal rendimos homenaje a las víctimas del tren de Santiago, entre las que había un compañero, un amigo, el periodista Enrique Beotas. En la curva de Agrandeira reposa para siempre la negra sombra de la muerte. Canto penso que te fuches, negra sombra que me asombras.
mesmo sol te mostras y eres a estrela que brilla y eres